en esta ocasión nos toca hablar sobre el movimiento estudiantil, particularmente en la Universidad Nacional. Por ejemplo, nosotros creemos que el movimiento estudiantil es potencialmente existente, aunque orgánicamente prácticamente inexistente. Hay quienes explican este fenómeno como consecuencia, uno, falta de formación política, dos, falta de madurez política, lo que repercute en una ineficacia para el propio movimiento. Tenemos el caso de Chile, que ahí hay un sindicato de estudiantes en la universidad, y ahí son electos representantes, hay un Consejo General de Representantes, es decir, es una organización estable, permanente. Y bueno, pues me gustaría reflexionar en torno a algunos estos temas, y pues Eugenio, nos acompañan, bueno, Eugenio, Raúl, ¿qué podrías comentarnos sobre esto? Bueno, yo creo que hablar sobre ese tema, exacto, habría que empezar por decir que no hay como tal un movimiento, ¿no? O sea, no podemos pensar que, o sea, decir movimiento implica una cosa, y realmente no existe, por lo menos en México, un movimiento estudiantil, ¿no? Por lo menos en lo que viene siendo en el Distrito Federal, y más sucintamente dentro del Distrito Federal, digamos, lo que ha pasado, lo que hemos visto que sucede más bien es que durante ciertas coyunturas, ¿no?, han aparecido, digamos, intentos de organización, ¿no? Intentos de organización en términos políticos, pero todos estos terminan son infructuosos, ¿no? O sea, no se concretan. Entonces, en realidad lo que parece es que, digamos, existe, como bien dices tú, creo yo, ¿no?, existe esa posibilidad, está en potencia, podemos decir así, la posibilidad de que haya un movimiento estudiantil. ¿Dónde lo vemos esto? Precisamente en las coyunturas. Cuando hay una coyuntura se ve que existe esta posibilidad, pero una vez que pasa la coyuntura se tranquilizan las aguas y se diluye, sí. Sí, Raúl. Bueno, potencialmente hablando, yo sí creo, sostengo la tesis de que estos movimientos que así como nacen, mueren, si se le podría llamar así, es en gran medida la falta de cuadros, desde, no sé, aplicándolo ya a la UNAM, que estabas comentando, la falta de formación, una politización, digamos, adecuada para que los movimientos se nutran y puedan ir más allá de un hecho o un espacio relativamente corto. Es decir, generalmente en la época por ejemplo, yo te puedo hablar del bachillerato, nacen movimientos simple y sencillamente como una imagen de lo que ocurre afuera, un movimiento de solidaridad. Es decir, no hay una formación de cuadros, no hay diálogo, no hay esa capacidad que de fondo pueda nutrir una narrativa que ayude a que prevalezca el movimiento más allá de... Sí, ahora, haciendo un pequeño recuento histórico de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, en la década de los 20 del siglo XX, lo que predominaba eran las federaciones estudiantiles. La huelga del 29, que obtiene la autonomía en la Universidad Nacional, uno de los dirigentes, Alejandro Gómez Arias, pues, pertenecía a estas federaciones, y entonces los estudiantes estaban más organizados, ¿ya? Y así durante los 20, los 30, hasta los 40. Ya en los 40, el partido oficial, el PRI, ¿no?, la clase política en el poder y en la élite universitaria, en la UNAM, pues hay una especie como de acercamiento, de entendimiento. Y entonces las federaciones son infiltradas en los 40 y aparece el fenómeno de los porros. La palabra porro viene de eso, ¿no? Es decir, eran los que estaban en las porras, que apoyaban a los jugadores, a los equipos de fútbol americano en la UNAM, entonces, y en el Politécnico. Entonces, estas rencillas entre UNAM y Poli fue llevada para infiltrar las federaciones, y entonces, hasta los años 60, el sector estudiantil logra la disputa de la participación política y se separan de las federaciones y quedan los comités de lucha, que son las bases estudiantiles del 68 y del 71. Pero aquí había un factor que permitía esa capacidad de que los estudiantes se pudieran reorganizar políticamente, porque había un partido comunista. Entonces yo sí creo que la falta de una estructura, de un instrumento de lucha nacional, no ha propiciado que se mantenga, esto que tú mencionas, Raúl, la formación política, para que se puedan reinventar fácilmente los estudiantes políticamente, y dos, no haya esta tabula rasa, ¿no? Porque pareciera que los movimientos estudiantiles, es decir, el CGH 99 y todos los que ha habido recientemente, el 32, el Ayotzinapa, pareciera que cada uno tiene que aprender
por sí mismo todo, ¿no? Así como esta metáfora de esta imagen de Macondo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con el movimiento estudiantil, y pues para que no exista esa tabula rasa, pues cómo podemos retomar esa experiencia política, ¿no? Sí, yo creo que habría que señalar, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que dices, no hay un referente político claro en el cual, digamos, los estudiantes se puedan, digamos, no alinear, porque eso, digamos, no es una cuestión así, sino no existen referentes políticos en general en la nación, me refiero más allá de lo estudiantil, ¿no? O sea, parece que no hay ejes políticos claros, ¿no? A los cuales responder ante la crisis, a la grave crisis nacional que atravesamos. Ahora, yo quiero decir que también estoy de acuerdo con que no parece que no se aprenden los movimientos estudiantiles. Ahora, yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en los últimos, digamos, 5 años, lo podemos extender probablemente más, es confundir, por ejemplo, las asambleas, ¿no? con organización, ¿no? O sea, la asambleitis no es sinónimo de organización, o sea, ir a una asamblea no es organizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en realidad lo primero que falta, en realidad no existe, es organización, ¿no? Entonces, lo que se requiere aquí es una organización. La asamblea es una forma en la que un conjunto de personas, en términos muy generales, puede tomar decisiones. Pero existe otra manera, no es la única, no es la exclusiva, en la que se pueden tomar decisiones. Entonces, yo creo que primero eso es una cosa que ya, digamos, podremos capitalizar en el sentido de que ya podemos empezar a decir que ese es un error que no se debe de cometer, ¿no? O sea, la asamblea no es ni organización, ni tampoco es la única forma en la que una organización puede tomar decisiones. Una virtud del asambleísmo es que democratiza la toma de decisiones, legitima las acciones. Sí, o sea, no encuentro otro espectro más amplio de legitimación más que una asamblea. Sin embargo, lo vuelve inoperante el movimiento muchas veces, o sea, es decir, lo vuelve ineficaz. O sea, hay se vuelve una estructura muy, a veces, torpe, ¿no? Porque si necesitas eficacia política, necesitas ir a la acción y a veces deliberar 8 horas en una asamblea y disputar, ¿no? Se vuelve a veces contraproducente, ¿no? Pero son instancias legítimas, necesarias, sí. Pero ya pasar a otro momento de construcción, de organización, digamos, estructura, pues ahí es otro momento y eso no siempre se da, ¿no? Pero ya que estén deliberando en una asamblea, pues es una gran ganancia. No, claro. Sí, porque recuerdo, por ejemplo, esta imagen de la gran concentración, la megapeda, donde había 20,000 jóvenes, ¿no? Pero en vez de organizándose, discutiendo los temas públicos, era alcoholizándose, ¿no? O sea, pues era como, la fiesta está bien, ¿no? Pero digamos, prefiero que los jóvenes discutan, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿tú qué comentar? ¿Tú nos puedes comentar? Bueno, yo creo que también este problema se da porque invariablemente lo que tú comentabas, Eugenio, no existe un referente. Y el único referente que al menos en cierta parte de la población estudiantil prevalece es que dices que son grillos. Y como ningún movimiento hasta cierto punto, estoy hablando de un nivel micro, hasta cierto punto, pues no ha tenido eficacia, por decirlo de alguna manera, pues se queden, yo, ¿por qué voy a arriesgar mis estudios? ¿Por qué voy a arriesgar una parte de mi trayectoria académica para acabar en lo que comentaban? Una asamblea que va a tardar 8 horas para que al final no lleguen a algún acuerdo. A lo que voy es que la falta de un referente, digamos, histórico en términos de un movimiento estudiantil eficaz, decanta a la organización, ya no la creación de bases ni de estructuras, sino decanta el intento por organizarse. Yo me quedaría con eso. No, sí, claro, porque, o sea, la falta de referente lo que ha producido a nivel nacional es que tenemos, en el mejor de los casos, activities, digamos, ¿no? O sea, o activistas políticos, pero en realidad ya no existe como tal la figura del militante. O sea, si parece que hay falta de compromiso real con un proyecto a largo plazo, ¿no? Eso sería, digamos, un militante. Un activista es alguien que voluntariamente ayuda a una coyuntura específica, se activa, digamos, en una situación específica. El militante, digamos, tendría digamos, una continuidad de trabajo, ¿no? Entonces, estas son, digamos, carecemos de referentes políticos, carecemos de militancia, carecemos realmente de organización, ¿no? Y ahora, yo creo que todo eso se puede construir, no es imposible construirse, pero... O sea, que digamos que una causalidad es la falta de un gran proyecto, un programa. Exacto. Yo eso sí lo creo, ¿no? Porque si no tienes una cabeza que sepa dirigir en términos de proyecto, pues está complicado, ¿no? Eso lo decía Revuelta, ¿no?
ensayo del proletariado sin cabeza. Dos, yo veo la falta de madurez política también. Se cae mucho en maniqueísmo, ¿no? Es decir, no se entiende las contradicciones y la dialéctica de la realidad. Y el otro es la falta de formación política, ¿no? Que muchas veces yo creo que la formación política podría ser la que vendría a solucionar los otros dos problemas. Pero pues eso, o sea, ¿por qué? Porque hay una disociación de los partidos con los estudiantes. El movimiento que generó el cisma del estudiante con el partido político fue el 99. Porque incluso todavía el CEU, en el 86, no solo se vinculó, sino que fue parte de los que fundaron un partido nuevo, sí, claro, que es el 88, Frente Democrático, PRD, o sea, en 86. Pero ya para el 99, cuando ya no hay muro, ¿no? Porque en ese tránsito de 86 a 99 ya no hay el paradigma ideológico, ¿no? Y además hay una disociación con los sindicatos también, ¿no? Los estudiantes se distancian de los sindicatos de los partidos, y es la gran crisis, la gran pérdida de brújula, ¿no? Sí. Entonces, hay que reflexionar sobre esos temas. Yo creo que habría que continuar, ¿no? Bueno, el tema adquiere relevancia de cara al 2018, porque es posible que se desate una coyuntura, ¿no? Y es muy importante porque los estudiantes, como decías, es un sector que es particularmente sensible ante las injusticias y ante las atrocidades que estamos viviendo. Entonces, ante cualquier vibración política, como una cuerda inmediatamente tiene vibración, ¿no? Sí. Un efecto. Claro, sí, y digamos las universidades, que no se limitan a los estudiantes, ¿no? Sino a los profesores y a los trabajadores, pues son, digamos, estas cajas de resonancia, por decirlo de esta manera, y me parece muy importante que esta crítica que esté ahí, porque no va a bastar, digamos, ya nos demostró las experiencias anteriores, que no basta, digamos, el ímpetu o la energía o la indignación, ¿no? Que se tenga en un momento determinado. ¿Sabes también qué pasa? En el 2012, en gran medida, el sector estudiantil se manifiesta y se genera 132 porque no tienen formas de expresión. Es decir, si no se sienten representados los estudiantes, si no hay un candidato que los represente, van a buscar salidas como el agua, ¿no? La política no hay leyes, pero hay inercias. Sí. O sea, buscan salidas. Es decir, la pregunta que se podría hacer es, ¿hay candidatos que estén representando sus sectores tan sensibles que buscan siempre sentirse representados políticamente? Marichuy, si él logra registro, va a representar todo ese sector estudiantil y activistas en las universidades, porque está convocando a gente del ITAM, a gente de la UNAM, ¿no? Entonces, Morena, yo creo que no existía Morena en el 2012, entonces esas estructuras políticas dan espacio a ese sector, que Morena y el zapatismo, por ejemplo, se volvieron a retroalimentar de bases estudiantiles después del 132. Buscan sus causas y ahí las encuentran, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué los estudiantes no generan estructuras propias y nuevas? Un partido nuevo, partido de jóvenes, como en España, ¿no? Podemos, y pues eso sería como parte del debate. Sí, creo contigo que algo puede desembocarse en 2018. Si no hay sectores representados, van a buscar sus causas. Ese sería, ¿no? O sea, en el 2018. Por eso, que tanto estos candidatos, estas expresiones van a representar a los estudiantes y que tanto, si no, van a buscar formas de expresión, muchas veces al margen de lo normativo, ¿no? O sea, estalla algo social, ¿no? Socialmente hablando. Bueno, sin embargo, yo creo que lo importante aquí, o sea, aquí los factores son estos dos, van intrínsecamente ligados, o sea, van juntos. Pero lo interesante sería ver, si como tú comentas, Octavio, si no hay una representación y esta vertiente sale, habría que ver qué forma de organización adopta a lo largo de los meses después de que esto desemboque. Probablemente lo hacen cuestionando. No, claro. El 132 cuestionaba, o sea, decía, no estamos de acuerdo, ese sistema partidario. Y partir de ahí para después ver qué acciones toman, porque si no va a quedar en indignación como en 2012, como en como siempre, porque no hay proyectos. Claro, o sea, pero yo creo francamente que no existe referente. O sea, es decir, en el 2018, si está en una coyuntura, no hay referente político. Es que más bien la coyuntura estalla porque no hay referente. Exactamente. Sería así. Exactamente. En perspectiva, no hay alguien que represente a ese sector. Exacto, que no represente ese sector, y lo importante entonces aquí es pensar que si hay esta coyuntura, entonces hay que pensar en términos organizativos, no meramente de tripa, de ánimo o de indignación. Tú, por ejemplo, estarías porque hubiera una expresión de los jóvenes al margen de todos los candidatos actualmente potencialmente para registrarse. ¿Tú crees que hay alguien que represente?
No, es que no existe, porque Ni Marichuy representa. No, Marichuy no es el referente. No creo que sea el referente, y no solo no es el referente, sino que insisto, el gran problema es que, o sea, aquí lo importante está en que los estudiantes se den cuenta de que necesitan organizarse entre ellos, ¿no? Para que, digamos, sus propias demandas y sus propios conflictos sepan canalizarlos. Esto es lo más importante, sí, pero no creo que Marichuy vaya a ser el referente político. En caso tampoco, bueno, habría que esperar entonces, ¿no? Sí.